Pues es que la ovulación no es simplemente un signo de fertilidad, sino que va más allá. Entonces es un resultado de ese fino equilibrio que hay entre nuestro cerebro, los ovarios y las hormonas. Bienvenidos, bienvenidas. Un episodio más al podcast Sanando con Berta de la doctora Pedreño. En esta ocasión vamos a tocar un tema súper importante para todas nosotras, nuestras hormonas. Hemos seleccionado 10 de las muchísimas respuestas que hemos recibido en su canal de Instagram Sanando mi intestino. Vamos a hablar de hábitos, de alimentación, de salud, así que sin más, empezamos. Muy buenas, Berta. Como siempre es un placer acompañarte en tu podcast. Y en esta ocasión que vamos a hablar de nuestras hormonas, me gustaría que nos dieras luz sobre temas muy importantes y muchas preguntas que nos hacemos todas en nuestro día a día. Y empezamos por algo básico que es ¿cómo podemos saber que algo no está funcionando bien a nivel hormonal? Hola, la verdad es que tenía muchas ganas de hacer este episodio porque es una pregunta muy recurrente en mis consultas y porque yo misma he sufrido estos problemas hormonales. ¿Y cómo nos damos cuenta de este desajuste hormonal? Pues al final es escuchando un poco las señales de alarma que nos envía nuestro cuerpo, porque las hormonas no solamente regulan el ciclo menstrual, sino que interfieren en muchas funciones, desde el estado de ánimo hasta nuestro metabolismo, el sueño, regulan un montón de cosas en nuestro cuerpo. Entonces, uno de los desequilibrios más característicos podría ser ese síndrome premenstrual exagerado. Chicas que tienen mucho dolor de regla, que suelen tener pues calambres a nivel abdominal o en las piernas, mucha pesadez, hinchazón. Todos esos problemas suelen ser por un desequilibrio entre los estrógenos, hay un hiperestrogenismo y puede ser también por un déficit de progesterona. Entonces, algo también muy típico que sucede es esas migrañas antes de la regla. Está súper bien que digas eso porque otra de las preguntas que nos han hecho sobre todo va relacionada con los estrógenos. ¿Cómo podemos saber cuándo tenemos un exceso de estrógenos y cómo poder equilibrarlo? Pues hay muchísimos síntomas que pueden esconder ese hiperestrogenismo. Uno muy típico suele ser cuando sentimos como esa hinchazón o dolor en el pecho. Es una de las cosas por las que sospechamos de ese hiperestrogenismo. Y también podrían ser unas reglas muy abundantes, con coágulos, unas menstruaciones irregulares también, ciclos más largos. Ahora que comentas todo eso, porque yo creo que a veces naturalizamos muchos síntomas, ¿no?, de la menstruación y hay muchas adolescentes que tienen como dolores, lo que decías tú, ¿no?, en el pecho como muy, muy fuertes y muy abundantes. ¿Dónde está la línea entre lo que es normal de una menstruación y cuándo debemos de alarmarnos porque los signos son evidentemente de que algo no está yendo suficientemente bien? Bueno, sí que es verdad que al principio, en la adolescencia, es más común que haya estas irregularidades, porque al final el cuerpo pues se está adaptando, ¿no? Y hay más fluctuaciones hormonales. Igual sucede conforme nos acercamos más lo que es la perimenopausia, ¿no? Pero cuando esto se mantiene en el tiempo y es muy exagerado y te impide hacer tu vida, ¿no?, en el día a día, o sea, gente que depende de ibuprofeno, antalgin, de todo para controlar ese dolor, ¿no?, que te deja tirada en el sofá. Entonces ahí es el momento de consultar. Vale, o sea, que cuando ya entra el medicamento en situaciones cuando tenemos que alarmarnos. Y luego hay otra pregunta también que esta le va a gustar mucho a ellas, pero yo creo que a ellos también, y es, muchas mujeres cuando estamos en el periodo nos sentimos más irritables, de peor humor. ¿Qué procesos hormonales entran en juego en ese momento y si se pueden minimizar o tenemos que saber que esos días vamos a estar como un poquito más susceptibles de lo normal? Pues sí que es normal, ¿no?, que estemos un poquito más bajitas después de la ovulación, que es la segunda parte del ciclo, es la fase lútea. Entonces en esa fase nos encontramos más cansadas, más normal que nos encontremos más bajitas de ánimo, y esto sucede porque hay una caída a nivel hormonal, que caen los estrógenos y la progesterona. Pero cuando la progesterona está muy bajita, entonces ahí, como la progesterona está muy relacionada con el GABA, que es un neurotransmisor que hace que estemos más calmadas y más tranquilas, entonces si la progesterona está muy baja, puede hacer que aparezcan esos síndromes premenstruales muy exagerados, ¿vale? Y que estemos pues más irascibles, con más ansiedad. O sea, que podríamos decir, no estoy de mal humor, estoy con la progesterona baja. Sí, podría ser, o a veces también puede pasar porque también haya un desequilibrio en los estrógenos, que también sucede, ¿no? Que al final los estrógenos también están relacionados con la producción de serotonina, entonces es que al final está todo conectado. ¿Y algún truquito así para esos días para poder minimizar?
Bueno, también entendernos, ¿no? Y darnos nosotras nuestro espacio. También va por ahí. Luego hay muchas cosas para regular ese equilibrio de estrógenos y subir esa progesterona. Una de ellas también es controlar el estrés, porque la progesterona es una hormona que es muy variable, ¿vale? Entonces también en cuanto sube el cortisol, baja la progesterona. O sea, eso es efecto directo. Otra de las preguntas muy comunes que se hacen las mujeres es ese vello que aparece a veces en el cuello, en la cara, en la espalda. ¿Qué podemos hacer con eso? Pues al final, cuando aparece ese vello, puede ser por varias causas. Sucede mucho en chicas que tienen resistencia a la insulina o que ya tienen diagnosticadas patologías como el síndrome ovario poliquístico, el SO. Entonces, al final, lo que tenemos que hacer también es ver cómo tienen las hormonas como la testosterona o la de hidrotestosterona, ¿vale? Que serían los andrógenos, y ver si es que hay un desequilibrio a favor de esas hormonas. Y ver también cómo esa persona tiene pues, la insulina, la hemoglobina glicosilada, ¿vale? La glucosa, el azúcar en sangre, y ver cómo se regula en su cuerpo, o si incluso tiene alguna patología ya de base, ¿no? Como un síndrome de Cushing, o que bueno, no es tan frecuente, sino que sería más frecuente un síndrome ovario poliquístico, ¿no? Por lo que sucede esto. Y también, al final vuelvo a lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando sube ese cortisol, el cortisol sube el azúcar en sangre. Entonces, llevar una buena gestión del estrés. Entiendo que todas estas pruebas se realizan con una analítica, un análisis en sangre, y entonces nos pueden dar luz, ¿no? Resultados sobre estas cosas. ¿Recomiendas que todas las mujeres se hicieran una analítica para ver cómo está su sistema hormonal? Pues es que no solamente se puede mirar en sangre, sino que hay muchísimas pruebas que, dependiendo de lo que quieran mirar, podemos hacerlo en sangre, o ya, por ejemplo, una analítica hormonal de rutina, pues sí que se suele hacer en sangre, ¿no? Para mirar pues los estrógenos, cómo están esos andrógenos, lo que decía. Pero si tú quieres mirar cómo la persona está detoxificándola a nivel hormonal, pues harías una analítica en orina, ¿vale? Si quieres mirar la predisposición genética que tiene una persona o cómo está detoxificando su hígado, harías una genética hepática. ¿Afecta genéticamente en tu familia a las mujeres cómo han tenido ya sus reglas a cómo vais a tener la tuya, o cómo, si tienes una hija, pues pueda tener ella las suyas? Muy buena pregunta. Sí que afecta mucho, pero sí que, como siempre digo, prima más la epigenética, el ambiente. O sea, cómo lleves tú la gestión del estrés, cómo te alimentes, el ejercicio que hagas, los ritmos circadianos, ¿vale? Al final todo eso es mucho más importante. También el control de los disruptores endocrinos, ¿vale? Esas sustancias que pueden al final imitar la acción de nuestras hormonas y ocupar su lugar en los receptores de nuestro cuerpo, que pueden estar pues en la cosmética que utilizamos, en los productos de higiene personal, todo lo que es el menaje de cocina. Con todo eso tenemos que llevar mucho cuidado. Ahora que dices eso, una de las preguntas que también nos hacían en el Instagram, en Sanando mi Intestino, era precisamente qué hábitos negativos evitar o nos pueden hacer que tengamos una ovulación más dolorosa o peor. Pues es que la ovulación no es simplemente un signo de fertilidad, sino que va más allá. Entonces es un resultado de ese fino equilibrio que hay entre nuestro cerebro, los ovarios y las hormonas. Entonces, por ejemplo, vuelvo a decir, ¿no? El estrés. Al final, cuando sube el cortisol, hay una competencia entre hormonas, porque el cortisol es una hormona. Entonces, ese desequilibrio hormonal puede hacer que no se produzca la ovulación, ¿vale? Como debería. Luego, otra de las causas es los ritmos circadianos, ¿vale? Un correcto descanso nocturno. La hormona luteinizante, que es necesaria para que se produzca esa ovulación, depende de esos relojes internos de nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros no descansamos las horas que deberíamos, no nos acostamos a las horas que nos tenemos que acostar, comemos cuando no tenemos que comer, ¿vale? Pues todo eso puede hacer que esa ovulación no se produzca. Luego, otras causas son las que también he dicho antes, como esa resistencia a la insulina, ¿vale? En chicas que tienen síndrome ovario poliquístico, a veces es difícil, ¿no? Me encuentro en consulta que haya una correcta ovulación. Entonces, todo eso hay que controlar ese equilibrio del azúcar en sangre. Entonces siempre acabamos con nuestros 3 pilares básicos, que son el sueño, el estrés y la alimentación. Exacto. Además, en la alimentación se me ha olvidado decir también que hay unos nutrientes que son muy importantes para la ovulación, especialmente, que son el zinc, ¿vale? Muy importante para los ovarios, y el magnesio. También es muy importante el consumo de grasas saludables, porque al final las grasas son precursoras de todas las hormonas, ¿vale? Entonces, fundamental en nuestra alimentación que haya grasas saludables, pues aguacate, pescado azul de pequeño tamaño, aceite de coco, aceite de oliva,
¿vale? Todo virgen extra, de primera presión en frío. En la parte de alimentación, entiendo que el omega 3 puede ser, cuando hablas de los pescados azules y demás, podemos suplementarnos también con omega 3. ¿Es bueno para nuestro ciclo de ovulación? Sí, el omega 3 es un gran antiinflamatorio y luego también se me ha olvidado la vitamina D, ¿vale? Porque también regula esa sensibilidad a la insulina, ¿vale? Muy importante, y también a nivel hormonal. Entonces, más que si podemos tomar el sol, luego ya el suplemento siempre, ¿no? Mejor hábitos y luego ya el suplemento dejarlo como último recurso. Y en el tema de alimentación, Berta, ahora que está como muy en boca de todo el mundo el tema del gluten, hay mucha inquietud y mucha pregunta sobre cómo afecta el gluten a nuestra salud hormonal. A ver, al final el gluten también aquí es un temazo porque no todo el gluten es igual, pero tampoco todo el pan sin gluten es igual, ¿vale? Entonces aquí es muy importante la calidad del gluten. No es lo mismo un pan sin gluten que vaya fermentado, que sea de masa madre. Hoy en día se consiguen también trigos de variedades antiguas, entonces no es lo mismo esas variedades de trigo que otras variedades más recientes. No es lo mismo tampoco un trigo que sea ecológico que un trigo convencional. Más que nada porque hay un disruptor endocrino muy importante, que es un herbicida, que es el glifosato, que además está muy relacionado con la celiaquía. O sea, porque se ha visto que aumenta la permeabilidad intestinal, que al final la permeabilidad intestinal lo que hace es que aumenta, ensancha esos espacios que hay entre las células intestinales, entre los enterocitos, ¿vale? Entonces, también eso lo podemos mirar en los test de disbiosis, pidiendo parámetros o mirando determinados parámetros, como por ejemplo una zonulina, ¿vale? Una zonulina que no salga elevada, ya sabemos que esas uniones están más separadas de lo normal y que hay permeabilidad intestinal. Una calprotectina también nos indica que hay inflamación intestinal. Por ejemplo, las beta-defensinas también salen elevadas cuando hay, lo que decía, lo mismo, ¿no? Esa inflamación a nivel del intestino. Entonces, lo que importan muchas cosas a la hora de escoger un buen pan, tanto sin gluten como con gluten. Sí, el otro día había yo un artículo, bueno, un programa en el que hablaban del pan sin gluten y claro, siempre priorizamos, como dices tú siempre, pan de obrador, que sabemos que está hecho al momento, que el pan procesado, porque salía como pan procesado envasado sin gluten, pero que luego miraba su lista de ingredientes y azúcares llevaba un montón, o sea, llevaba luego un montón de cosas que eran casi más perjudiciales que el propio gluten que le ponen al pan tradicional hecho en obrador. Totalmente. Además que también el gluten, que es algo que no he dicho, pero puede también por reactividad cruzada, al final si la persona tiene alguna enfermedad autoinmune, reactivar esa inmunidad, ¿vale? Entonces también habrá que personalizar según el caso según esa persona. Y no es lo mismo tampoco, por lo que decía antes, una persona que tenga resistencia a la insulina también deberá llevar una alimentación pues más baja en cereales. Nos quedan como 3 preguntitas, yo creo que nos hemos hecho alguna más que otra. Hay una también muy común y es el tema de los anticonceptivos. Anticonceptivos sí, anticonceptivos no, cuándo es bueno, cuándo no. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, relacionándola también un poco con la pregunta anterior con el tema de la ovulación, al final el mecanismo de acción de los anticonceptivos es bloquear esa ovulación. Entonces, claro, los anticonceptivos aparte también tienen muchos efectos secundarios. Hay muchas formas de regular el ciclo, muchas formas naturales de regular el ciclo. Sin necesidad de llegar al tema de los anticonceptivos. Y en cuanto a los miomas, ¿cómo se originan? ¿Cómo podemos prevenirlos? ¿Qué nos puedes dar luz sobre este tema? Pues los miomas al final son tumores benignos que se originan en el tejido muscular del útero, entonces están muy relacionados. Sí que es verdad que no hay una única causa y no se sabe tampoco la causa exacta, sino que es un conjunto, como todo, de varias causas, pero una de ellas es lo que decíamos antes, el hiperestrogenismo. ¿Vale? Al final es exceso de estrógenos. Otra también que está relacionada a otra causa es también esa predisposición genética, ¿vale? Pero que al final es como está relacionado, o sea, si hay una predisposición genética, quiere decir que hay algo en nuestro cuerpo que no está funcionando bien. Quiere decir, hay genes que impiden que mutaciones que hacen que esos estrógenos no se detoxifiquen, no se eliminen del cuerpo bien. Entonces, al final, si no se están eliminando, o bien hay un hiperestrogenismo porque no se eliminan del cuerpo, o bien porque nuestro cuerpo los produce en exceso, o porque estamos en contacto con esos disruptores endocrinos, ¿no? que al final pues también actúan como estrógenos. Antes de ir a la última pregunta, Berta, que no se me olvide, porque esto sí que es verdad que nos lo han preguntado muchísimo y no nos podemos despedir antes de la siguiente pregunta sin esto, ahora que has dicho detoxificación hormonal y de estrógenos y tal, háblanos sobre el taller hormonal que tenéis María y tú y que sé que
que en unos días vamos a poder ver ya, bueno, ver no, vamos a poder entrar y realizarlo de forma online desde casa? Bueno, pues María y yo hemos creado un taller online, ¿vale? Porque al final hicimos uno presencial y todo el mundo nos pedía uno online para que todo el mundo pudiera asistir, pues decidimos hacer caso, ¿no? a nuestra comunidad. Y estamos muy contentas porque pues en ese taller al final es un taller que no solamente sirve para las personas que estén en edad fértil, sino que también lo hemos hecho para perimenopausia, menopausia, para cualquier edad. Y en ese taller no solamente explicamos cosas teóricas, sino que damos también herramientas prácticas y incluso hay un ejercicio de respiración, una pequeña meditación. Entonces también tanto María como yo, cada una hacemos nuestra parte, ¿no? Pero damos consejos a la hora depende de en qué fase del ciclo estés, también explicamos cómo saber en qué fase del ciclo estás, pero bueno, depende de en qué fase del ciclo estés, qué alimentación llevar, qué tipo de deporte priorizar. Qué guay. Y mujeres del mundo, ¿dónde podemos ir a buscar este taller? ¿Dónde podemos encontrar este taller para que todas podamos realizarlo? Entiendo que este taller está prescrito para mujeres de cualquier edad, ¿sí? Exacto. Vale. ¿Y dónde podemos comprarlo? ¿Dónde podemos adquirirlo? Pues bueno, será a través del link tanto del Instagram de María como el mío. Y luego también cuando lo lancemos, pues si estáis suscritos a mi newsletter, pues recibiréis un aviso cuando ya esté listo. Así que ya sabemos, mujeres del mundo, @sanando mi intestino de Berta, y suscribiros a su newsletter para ser de las primeras en adquirir este taller de salud hormonal, donde creo que hay recetas, hay consejos, también. Y estáis tú y María dándolo todo para que todas podamos tener un equilibrio hormonal de lo mejor. Y ahora sí, que se nos queda súper cortito este podcast, la verdad es que sería para hacer un podcast mucho más largo. La última pregunta que teníamos, que nos hacen muchísimo, es el tema de la terapia hormonal bioidéntica. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Es para todo el mundo? ¿Solo para las que estamos más cerca de la perimenopausia? ¿Para quién es? Vale, sí que es verdad que me preguntan mucho el tema de la diferencia, sobre todo, entre la terapia hormonal bioidéntica y la terapia hormonal sustitutiva convencional, ¿vale? Y cuál es mejor, cuál es peor. Bueno, para quienes al final son hormonas, como el propio nombre indica, ¿no? Terapia hormonal. Entonces es para la gente que esté más como ya en la menopausia y tenga pues los problemas o los síntomas de la menopausia, ¿vale? Y entonces la terapia hormonal convencional al final son fármacos que lo que hacen es que son hormonas sintéticas, ¿vale? O sintéticas o derivadas de animales. Entonces sí que esto pues puede hacer que la persona no tenga una buena tolerancia o producir algunos efectos secundarios. En cambio, las hormonas bioidénticas, como su propio nombre indica, pues son idénticas a nuestras hormonas. Entonces provienen de otras fuentes, como por ejemplo son fuentes naturales como puede ser la soja o el ñame, ¿vale? Entonces se pueden conseguir suplementos con esos derivados. Entonces estaríamos, lo que decimos, mucho mejor bioidéntica, que es más natural, que la farmacológica. Como siempre, bueno, al final es personalizar y ver el caso, ver la persona, ¿no? A ver qué necesita. Pero sí que es verdad que hay menos efectos secundarios con las bioidénticas. Y llegados a este punto, ¿verdad? Me gustaría que acabaras el podcast dándonos como 3 consejos útiles para que podamos cuidar nuestra salud hormonal de forma natural, cada una de nosotras, teniendo en cuenta que me quedo con lo de que no debemos normalizar aquello que dicen nuestras abuelas o nuestras madres, de no, como yo tenía reglas dolorosas, es normal que tú también las tengas, es decir, no normalizar según qué síntomas, cuidar nuestros pilares del sueño, del estrés y de la alimentación, y luego, sobre todo, que cada mujer es un mundo, como todo, y que siempre es mucho mejor acudir a un especialista para que nos aconseje y nos diga exactamente cuál es la mejor terapia que nosotras podemos conseguir para mejorar nuestra salud hormonal. ¿Y qué 3 consejos, si tuvieras que darnos así generales a nosotras, nos dirías para que podamos desde ya empezar a cuidar nuestra salud hormonal? Madre mía, sé que lo has resumido también, que ya no sé qué decir, pero es justamente lo que has dicho, tú muy bien lo has resumido. Al final es actividad física, ¿vale? También muy importante el ejercicio de fuerza, ¿vale? Que es algo que no he dicho, no solamente en perimenopausia y menopausia, sino en todas las edades, ¿vale? Al final el músculo es una glándula endocrina, entonces... ¿Es mejor fuerza? O sea, ya nos podemos quitar lo del cardio de encima, que llevamos años aquí intentando salir a correr, y quedarnos con el ejercicio de fuerza mucho mejor. A nivel hormonal siempre mejor el ejercicio de fuerza. Va bien variar los ejercicios, ¿no? Para todo. Si haces cardio, pues introduce cardio y algo de fuerza, ¿vale? Pero sí que es muy importante. Luego lo que tú decías, ritmos circadianos, al final muchas hormonas tienen su propio reloj circadiano, entonces
pues no solamente la melatonina, por ejemplo, es una hormona, ¿vale? La insulina también tiene su reloj circadiano, por eso también se dice muchas veces bueno, que cenar engorda, ¿no? Y no es eso, no es así. O sea, habrá que ver cuándo cenas, a qué hora. También el tema de la alimentación, ¿vale? Que ya lo hemos dicho antes. También priorizar esa alimentación rica en grasas saludables, con minerales como el magnesio, que es muy importante. También el tomar el sol, la vitamina D, la importancia de la vitamina D. También una alimentación rica en crucíferas, porque las crucíferas pues estimulan las 2 fases de detoxificación hepática. Una buena gestión del estrés, ¿vale? Porque ya hemos visto pues todos el efecto dominó, ¿no? Que tiene ese aumento del cortisol en sangre. Y un poco en resumen sería eso. Al final para mí es lo básico. Claro, ya unos buenos hábitos, ser conscientes, informarnos, Sí. irnos a ver ese taller de detoxificación hepática y hormonal. Y hasta aquí el episodio de hoy. Tenemos que ponerle el punto y final. Y me gustaría que te despidieras y que nos dijeras a ver qué viene en el siguiente episodio del podcast Sanando con Berta. Pues el siguiente episodio va sobre el lanzamiento de mi primer libro, ¿vale? Os contaré algunas curiosidades, cómo fue el proceso de escritura. Y luego, si os queda alguna duda sobre este tema hormonal, siempre podéis agendar una consulta conmigo.